Estamos a casi nada para terminar la sesión legislativa. Se liquida en el día 31 y obviamente vamos a tener una semana muy, pero que muy activa. Pero la buena noticia es, para los que somos locos con la Navidad, que el día de Navidad, hoy justamente, está a mitad de año, está a 6 meses, y si usted es fiebre como yo y empieza la Navidad en noviembre, pues ya prácticamente estamos ahí, ya casi se huele. Vamos a empezar con la noticia más importante de hoy. Primera hora, página 8. Conforme a lo que ha certificado el Instituto de Estadísticas del Estado Libre Asociado, se confirma que el Estado Libre Asociado es la capital de asesinatos per cápita de todo Estados Unidos. El instituto hizo un estudio y una recopilación comparativa de estadísticas de homicidios, asesinatos en Puerto Rico y en Estados Unidos en el periodo de 6 años, del 2017 al 2023. Y resulta ser que durante ese periodo, año en año, la tasa de asesinato fue de 17 a 22%, y en Estados Unidos de 5 a 7, por tanto, que hay. Es decir, el Estado Libre Asociado, la cochina, la asquerosa, la criminal y corrupta colonia que defiende el pequeño Webich y su partido colonial de 80 años, tiene 3 y 4 veces más la incidencia de asesinatos que los Estados Unidos. 3 y 4 veces más. Y eso, que a los patrioteros les encanta llenarse la boca, oiga, abierta, todo lo que da, diciendo, allá eso es una sociedad violenta. Y están mirando la viga en el ojo ajeno. Eso nos da en esos 6 años un total hasta el año 22 de 3.754 homicidios, o un promedio de 625 por año. Y más de la mitad de los hombres que mueren violentamente son menores de 30 años. Las mujeres, el promedio es 32 años. Pero recuerden que por cada hombre que muere en Puerto Rico, por cada 10 hombres que mueren, que son asesinados, hay una mujer. A veces 11%, perdón, sí, más o menos. Esto es un reflejo, como le hemos dado a ustedes todos los días, de los números que le están diciendo, los están abofeteando a ustedes en la cara, diciendo que él literalmente nos mata. Ciertamente hay asesinatos donde quiera que hay seres humanos, pero en Estados Unidos se vive mucho más tranquilo y mucho más seguro que en Puerto Rico. Eso es una realidad estadística comprobada hasta la saciedad. Y es que el colonialismo, el populismo, el mantengo, todo este tipo de sociedad, de modelo enfermo de gobernanza, lo que hace es generar más coraje, más frustración, más violencia, más pobreza. Y esto es todos los días que yo les doy a ustedes estadísticas, pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nuestro trabajo como hombres de prensa es decirles a ustedes precisamente los datos que reportan las autoridades pertinentes para ayudarlos a entender el por qué la vida es tan difícil en Puerto Rico. Y diariamente aquí tocamos temas económicos, temas sociales, temas
criminales, temas políticos, que cubren y les dicen a ustedes cómo el ELA nos está matando. Si esto sigue así, de aquí a 25, de aquí a 50, 100 años, no va a haber puertorriqueños en esta tierra. Los que hayan y los que queden quedarán sumidos en la miseria y en la tragedia. Las estadísticas nos los están indicando, pero no hay peor ciego que el que no quiera ver, y no hay voluntad política alguna para cambiar nuestra forma de ser, la forma de ver el mundo, la forma de trabajar con los problemas y para quitarnos de encima el mono del colonialismo. Eso me trae a otra de las notas que vienen hoy y tiene que ver con el estatus, precisamente. Increíble, Noti1 reporta esta mañana que el Partido Independentista Puertorriqueño le votó en contra a la resolución de Tomás Rivera Schatz, que pide que el gobierno, el Congreso y la presidencia acaben con la Junta de Control Fiscal. Y detalla el robo de más de 2.000 millones de dólares, la ineficiencia de la Junta, todos los trucos para autoperpetuarse y quedarse. Todo eso está en esa resolución. Y que es una resolución limpia, no tiene ningún sesgo a favor de la estadidad, pero el Partido Independentista, los que se quejan del colonialismo, los que chillan en contra del invasor y los que dicen que nos desplazan, los que combatieron la Junta de Control Fiscal como un ente colonial opresor y represor, le votaron en contra. Por eso que Juan Dalmau no tiene ninguna credibilidad, ni María de Lourdes Santiago, ninguna. Son los mismos politiqueros baratos. Son tan politiqueros y tan baratos como los del Partido Popular. Y esta mañana, ustedes escucharon a las 6 de la mañana, tienen que estar con Noti1, lo tienen que prender desde las 6 de la mañana hasta las 12 de la noche o hasta que se vayan a dormir, porque si no, no se van a enterar de lo que pasa en Puerto Rico. Antonio Medina, el exjuntero, asegura que la Junta se queda hasta que no se logren 4 presupuestos balanceados y Puerto Rico entre a los mercados del fiao de nuevo. O sea, Puerto Rico está no menos de 5 o 6 años asumiendo que no tiren, que no haya otros problemas. Entonces dice Medina un embuste y que la Junta no se mete en asuntos políticos sino fiscales. En Puerto Rico, que es una colonia que no tiene poder, que es vulnerable, que es impotente, todo asunto fiscal es un asunto político y todo asunto político es un asunto fiscal, particularmente si se trabaja en presupuesto y tiene un impacto. En Puerto Rico nadie puede ir al baño si no le pregunta a los junteros. Y ustedes lo han visto. Y después de 9 años, que este idiota nos venga a decir que no, nosotros vamos a quedarnos aquí un largo jato. Hay junta para buen jato. Por cierto, hay que darle crédito al senador Eliezer Molina, que le votó a favor a la resolución en contra de la Junta de Control Fiscal. Todavía no tengo los números de si el Partido Popular le votó a favor o en contra. Fue el Partido Popular quien la trajo, pero a lo mejor se han arrepentido. No está en récord, por lo menos al momento. Obviamente está en el récord del Senado, pero de lo que pude ver o colegir hoy no tenía los datos. Ok,
La gobernadora, por su parte, yo les dije a ustedes que la resolución que aprueba el Senado le pide al gobierno que le meta mano o que haga las gestiones para sacar la Junta, que es obviamente un llamado a FAF y al vicegobernador Domenech para que haga los estudios pertinentes y prepare el caso de todas las violaciones de promesa que ha hecho la Junta de Control Fiscal, cosa que no van a hacer. Y la gobernadora en eso responde. ¿Y qué nos dice doña Jennifer González? Doña Jennifer González firma el presupuesto, dice que es el primer presupuesto cuadrado y balanceado. No, señora. Todos los presupuestos aprobados e impuestos por la Junta han estado balanceados. Si usted se chupa el dedito ese de que este es el primero, chijá, porque lo hice yo, no. Lo que pasa es que están pateando la lata para el frente para quedarse más. Pero nos dice, la gobernadora aseguró, tras la firma de este presupuesto, se está trabajando para lograr la salida de la Junta de Control Fiscal que supervisa las finanzas del país desde 2016. Y cita la historia de Metro. Estamos trabajando arduamente y en coordinación con la Junta de Control Fiscal para ponerle fin a la misma. Eso no se lo cree ni Jovín. O sea, que la Junta está trabajando con ella para suicidarse. Cuando todo lo que hemos visto es que esa Junta no quiere salir de Puerto Rico, porque esa es una piquita de 2.000 millones de pesos que quieren tener y multiplicar 10 años más. Pero hay otro problema, doña Jennifer. Si usted de verdad quiere sacar a la Junta, ¿dónde está el análisis actuarial, el análisis histórico y el análisis legal de sus abogados de AFAF, que tiene que llevarse al Congreso y al presidente para decir, esta gente son unos charlatanes, se han limpiado 2.000 millones de pesos, han violado a diestra y siniestra la ley promesa, han tronchado lo poquito que le quedaba de democracia a la colonia, y aquí está la prueba? No existe. Entonces, si no tienen la documentación para probar que la Junta ha violado promesa, ¿cómo diablos me puede usted decir que están trabajando afanosamente para sacar a la Junta de Control Fiscal? Y encima de eso, venirnos a decir que la Junta de Control Fiscal y usted están trabajando para que la Junta se muera. ¡Vamos! Eso no se lo cree nadie. Después de haber oído a Mr. Medina esta mañana, y cuando usted oye a los junteros, es como si van a estar aquí eternamente. Y el problema es que a los que dicen ser estadistas, con excepción de Rivera Schatz y el Senado, no tienen el menor interés en que Puerto Rico sea una democracia. No tienen el menor interés en que Puerto Rico el voto valga para algo. No tienen el menor interés en sacar al tutor y al custodio que nos hace la vida de cuadrito. Y como no lo tienen, hacen que hacen. Y para este servidor, el problema del estatus y el problema de la falta de democracia en Puerto Rico es el problema fundamental, el problema raíz de todos los problemas de Puerto Rico. Y que me vengan a decir a mí que el gobierno y la Junta colaboran juntos para que la Junta deje de funcionar, eso no se lo cree nadie. Desafía toda lógica. Pero ese es el estatus. Ese es el problema del estatus en Puerto Rico. Y eso me trae
a cómo los diásporos independentistas le han comido el cogollo a este gobierno estadista, que no le interesa para nada mover la estadidad, porque lo han dicho, no vuelven allá a montar un piquete hasta el 2 de enero del año 26, el Día de la Ciudadanía, digo, el 2 de marzo. Anoche, bajo la dirección de la comunista Alexandria Ocasio-Cortez, la nueva Führer o ayatola del Partido Demócrata, la ciudad de Nueva York, que fue víctima de los avionazos en contra de las Torres Gemelas hace 24 años por el islamismo extremo, lograron elegir o nominar como candidato a la alcaldía al Zoran Mamdani, que es un senegalés que llegó hace 7 años, se convirtió en ciudadano americano hace 7 años, islamista, comunista, antisemita, yihadista, miembro del Partido de los Trabajadores, y eso ha puesto en el colapso total la reputación del Partido Demócrata. Si este señor ganara la alcaldía, los independentistas van a tener un presupuesto de billones y billones y billones de la ciudad de Nueva York, con contratos, con altos puestos, donde los van a colocar a todos para avanzar la independencia de Puerto Rico. Esa es la realidad, ese es el diseño de Alexandria Ocasio-Cortez y las urracas parlanchinas, incluyendo a Nidia Velázquez. Y esa victoria, que es Nueva York, es la joya de la corona de las alcaldías, de los ayuntamientos, pone en una grave desventaja al estadoísmo en Puerto Rico. Primero, porque es la madre de los portaaviones. Segundo, porque toda esa diáspora y liderato neoyorquino, que ya es de por sí hostil a la causa estadista, y a pesar de que el Partido Demócrata en Puerto Rico endosó a Andrew Cuomo, que perdió ayer, lo fue rechazado, pero obviamente el Partido Demócrata no tiene personal, el Partido Demócrata no tiene empleados, el Partido Demócrata de Puerto Rico no tiene presupuesto, el Partido Demócrata de Puerto Rico necesita del gobierno llamado estadista para que emplace los recursos que tiene que meter para dar esta guerra, que no es desigual, es una paliza. Esto es como si un gigante de 50 años le diera una paliza a un bebito de 6 meses. Y entonces, este señor Mamdani, que junto a Alexandria Ocasio-Cortez habrán de destruir al Partido Demócrata, cree que hay que socializarlo todo, que hay que imponer más impuestos, que hay que quitarle el dinero a la policía de Nueva York. Pues imagínense, que era la capital del crimen. Antes de Puerto Rico ser la capital del crimen, en los 60 y en los 70 Nueva York era, no había quien viviera. Y ese evento está conectado con otro más de estatus que sale hoy en la Gaceta Independentista, El Nuevo Día, de Chunky News. La congresista socialista e independentista de Chicago, Delia Ramírez, otra más, esta es guatemalteca, ¿ok? Otra más, no, sí, lo estoy diciendo. La locura de todo esto es que los extranjeros se han quedado
con Estados Unidos. Y los que somos ciudadanos desde hace más de 109 años, eso, no, eso están trabajando para que nos saquen. Pero el que llegó hace 7 años como ciudadano, ese va a ser alcalde de Nueva York. Y esta ya es congresista. ¿Ok? Esta fue la que sustituyó, no la que sustituyó, está en el distrito al lado de donde estaba Luis Gutiérrez, y ahora está el tal Chuy, que también es independentista y es mexicano. Chuy García. Pues Delia Ramírez rinde homenaje en el hemiciclo de la Cámara a Bad Bunny por usar su plataforma contra el coloniaje, contra la xenofobia, contra el patriarcado y contra la violencia de inmigrantes. ¿Y qué hacen los estadistas? Bendito. Un grupo sacó dinero, 15,000 pesos, para pagar una vallita diciendo estadista ahora en el Expreso. Lo que yo les he dicho a ustedes, mi muñequito favorito, los picapiedras contra los supersónicos. Es increíble. Son los signos de los tiempos. Porque la hipocresía de las urracas parlanchinas no puede ser mayor. Ellas le abren las puertas a todos los latinoamericanos, todos los islamitas que lleguen, todo el que quiera venir, vengan, únanse, voten por yo, háganse ciudadanos. Hasta un advenedizo de 7 años ciudadano lo apoyan para ser el hombre más poderoso del estado de Nueva York. Sí, el alcalde de Nueva York es mucho más poderoso que la gobernadora, ¿ok? Y entonces se oponen a que Puerto Rico tenga el derecho al voto en el Congreso, el derecho a representación. ¿Por qué? Porque vinieron aquí a hacer campaña por los comunistas de Juan Dalmau. Pero el cuadro aquí no son los comunistas de Juan Dalmau, ni los comunistas, ni los independentistas de los diáporos. El problema aquí es que ustedes, sí, hablo a ustedes, Penepo, su gobierno no tiene el menor interés en dedicar y hacer lo que tiene que hacer y dedicar lo que tenga que dedicar en recursos para evitar que Puerto Rico vaya para la independencia. No es ni tan siquiera para la estadidad, para la independencia. Nos están comiendo el cogollo a diestra y siniestra. Yo no me inventé esta historia. Yo lo único que hago es decir cuál es el patrón hoy, y ese es el patrón. ¿Qué me indica? O sea, miren, en el análisis de noticias, una noticia individual no dice mucho. Pero las noticias, por ser producto del ser humano, y el ser humano producto de la naturaleza, obedecen las reglas del universo y de la física cuántica. ¿Podrán lucir al azar? ¿Podrá lucir desorganizada? Pero hay un orden y hay unos mensajes dentro de las noticias si se saben leer e interpretar. Porque Dios nos dio el libre albedrío para hacer lo que querramos hacer, esa es la libertad. Pero Dios nos dio una manita y nos manda las señales. El secreto de tener éxito en esta vida y en la política y en todo es saber leer las señales. Si usted no sabe leer las señales que le manda el universo, usted está frito. Y ese es el trabajo que hacemos aquí, todos los días del Señor, desde las 5:30 de la mañana hasta las 7 y a veces mucho más. Todas estas semanas hemos estado trabajando hasta las 11 de la noche, velando noticias con la cuestión de Israel e Irán. Y buscamos los patrones, y yo lo hago con mucho gusto porque yo amo mi oficio, amo lo que hago,
lo disfruto en cantidad y me mantiene, mire, con las neuronas bien activas, bien activas. Así que esas son las noticias que les tengo de hoy. Entonces, ¿en qué estamos preocupados? En el chisme beauty. La gobernadora, qué bueno que Justicia está investigando para que se sepa la verdad. El que no tiene nada que esconder, no tiene que temer. Vamos a ver quién dice la verdad. Eso es un burdo acto de lo que hemos combatido toda la vida, que se llama la armamentización de la justicia. Yo sé, el rollo se lo dejó Janet Parra, pero Janet Parra no actuó solita. El rollo de DRNA y todo eso que debieron haberlo liquidado hace rato está ahí. Y apesta atrás y atrás te apesta. No porque sea corrupción, sino porque es la explotación del sistema de justicia para que descubrir la verdad. La justicia, el sistema penal. El sistema penal, fiscalía, el FEI, no se hicieron para descubrir la verdad. Se hicieron para hacer justicia cuando se ha violado el Código Penal de Puerto Rico y las disposiciones penales. Y como parte de ese ejercicio, entonces hay que determinar quién es culpable de delito y quién no es culpable. Y en ese proceso, la verdad, a través del desfile de evidencia, surge. Pero no es para ver si la exsecretaria tenía la verdad o la tiene el nuevo. Usted no hace eso. Usted no hace eso. Pero lo peor es que no pueden entender que cada vez, mire, hoy yo he escuchado todas las estaciones. El tema principal no es ninguno de los que yo les di a ustedes. ¿Qué quiere decir? ¿Y por qué están investigando? ¿Y quién están investigando? ¿Y qué es lo que hay? Ese fue el tema principal de hoy, mi gente. Y eso le hace daño a la gobernadora, porque es precisamente sobre las casas de la Parguera y las casas de los suegros de la gobernadora. No hay manera que esto beneficie a la gobernadora ni al PNP, ni a los estadistas. Echarle la culpa a Janet Parra o echarle la culpa. No, si esto lo debieron haber liquidado hace rato. Y si hay delitos cometidos, pues entonces explíquenlo. O ahí estamos investigando. No tienen que decirle el santo. Estamos investigando la posible comisión de delitos, violado el artículo tanto, el artículo tanto y el artículo tanto, por parte de ciertas personas que pudieron haber o no pudieron haber, pero no le explican tampoco. Entonces es la comidilla y la especulación y el tema y a todo lo que da. Y llevamos 6 meses con esta cantaleta y ellos no entienden que ellos son las tarjetas. Ellos no entienden que son tarjetas políticas. Ellos son víctimas de sus propios actos. En una situación donde no hay ni corrupción ni delito cometido. Pero entonces, ¿por qué la gobernadora aplaude y le gusta esto? Porque es una vendetta política. Es la utilización del Departamento de Justicia para llevarse por el frente a enemigos políticos, a quien le hizo daño, a quien le fabricó el caso, a los suegros de la gobernadora. Pero en vez de encauzarla, en vez de decir, ok, esto es una fabricación selectiva, vamos a ver qué violaciones de ley. No, entonces, no, si no es tarjeta, ella no es tarjeta, no hay nadie tarjeta. Pues entonces es Quiles. No, Quiles tampoco, Quiles no tiene nada que ver. Es un chiste tras otro. Mi deber es decirle a ustedes que esto no cuadra
ni con cola, ni pega, ni con cola, ni con colete. Y no soy yo. Escucharon a Carmen ahora mismo, escucharon a Carlito Zagaldía, escucharon a Tony Zagaldía en la mañana. Ustedes han escuchado aquí el análisis de todo el mundo, concluyendo. Esta mañana yo que la daba con Mercader y le decía, Ferdinand, tú y yo vamos a renunciar, vamos a dejarle a Chile coma. Chile es maravilloso analista, le digo, Chile puede, por lo menos puede adivinar mejor que nosotros qué diablo es lo que está pasando. Qué lo que era, ¿verdad? It's crazy, man. Pero esa es la que hay. Regreso. Y la verdad es que está interesantísimo el día. Vamos a hablar un poquitito para que ustedes vean cómo la mentalidad socialista que tiene Puerto Rico. Y estos todos los partidos, ¿ok? El Vocero, página 5. Gobierno legisla incentivos contributivos para la rehabilitación de viviendas viejas en cascos urbanos. Muy bueno, ok. Son viviendas para la clase trabajadora. Puerto Rico necesita 50,000 nuevas viviendas. Hay más de 300,000 propiedades abandonadas. El costo promedio de una vivienda nueva se fue. Está en 362,000. No hay viviendas nuevas prácticamente en construcción. Por lo tanto, el gobierno da unos incentivos y da un fondo. Ok. Pero hay también las tranquillas. Para que eso se dé, tiene que ser en una propiedad declarada estorbo, un estorbo público por el municipio en cuestión. Yo quisiera que ustedes supieran lo que toma declarar estorbo público una propiedad. O sea, son edificios ruinosos. Váyase por Río Piedra, váyase por partes de Ponce, partes de Mayagüez, váyanse por lo que es Santurce y ustedes los van a ver. Y usted dice, pero ¿cómo esto está aquí? Bueno, porque aquí toma años declarar. Pero entonces después de eso, después que se hace y se declara estorbo público, entonces hay que hacer un estudio detallado de necesidad y conveniencia del área. No es cualquier propiedad. Usted sabe todo lo que le meten en burocracia y en costos a eso. Pues han aprobado algo que es inservible. Inservible. Porque lo primero que hay que hacer es convertir, facilitar y liberar a los alcaldes. Pero ahí están. Entonces la otra mentalidad, el vocero. Sin plan de salud, el Departamento de Salud para atender las olas de calor. ¿What? Que el Departamento de Salud tiene que tener un plan para parar el calentamiento global y para parar el fogaje. Esto es un chiste. Esto es el vocero, ¿ok? Es la moronería. ¿Qué es lo que puede hacer Salud? Bueno, pues darle a ustedes, mire, sálgase del sol, tome agua todo el tiempo, puede hacer una campaña educativa que la hacen todos los años. Si alguien se deshidrata, lo llevan a la sala de emergencia y lo atienden, pero no puede hacer mucho más que eso. Hoy váyase a la calle, que ahora se inventaron una nueva cosa que se llama el índice de calor. Ya no es suficiente que haya 95 grados como hubo hoy en Jayuya o en Villalba. No. Ahora hay que añadirle, se siente como. ¿Cómo que se siente como? ¿Qué diablo da lo mismo que se sienta de 102 a 97 si es lo mismo? 2 graditos más, 3 graditos más o menos. Pero eso es el wokismo, ¿no? Del calentamiento global. Entonces, pues yo me imagino que el plan de salud será, vamos a entregarle neveritas llenas de hielo a todo el mundo gratis, vamos a regalar neveras, vamos a regalar aires acondicionados, porque si es un derecho, si el gobierno tiene la obligación de evitar que usted sienta calor, pues también vamos a incluir también una obligación de que tenemos que proveerle abanicos y aires acondicionados a todos los menopáusicos que hay en Puerto Rico. ¡Es la locura! Pero hay más. Otra nota más, en la misma página 6, las enfermeras
que están sobretrabajadas y más que sobretrabajadas, están bajo paga. ¿Ok? Ahora quieren que el gobierno le imponga a los hospitales un límite de cuántas pacientes puede haber por turno y por enfermera. Y usted dice, ¿what? Espérate, si tenemos escasez de enfermeras, encima de eso es el sector privado. Los hospitales están con una mano adelante y una mano atrás, porque no pueden, porque el sistema no le paga lo suficiente, el sistema federal. Entonces también le vamos a poner una recarga. No, solamente 6 pacientes por turno. No puede tener 20 porque, pero está lleno el hospital y lo que hay es 3 enfermeras. Y lo que hay en el piso son 40. Pues olvídese, tiene que ser 6 nada más. Una locura, es la mentalidad comunista, socialista que nos ha comido el cogollo. Y todos pensamos que para ir al baño necesitamos que el gobierno nos pague el papel y nos lleve y nos limpie también. Increíble, ¿verdad? Bueno, sé que está gozando Igartúa y diciendo por qué me voy de vacaciones a Miami, a South Beach, un mes completo, si yo gozo tanto en estos programas. Empiecen ustedes. Luis, ¿cómo estamos? Buenas tardes a ti, a Keren. Keren goza en cantidad. Y al Mario un tipo, tú sabes que Mario no le gusta el relajo, pero ustedes sí. No, se está riendo, él se hace, pero se está riendo hace un ratito ahí. Mira, Luis, qué bueno que empezamos el programa con esto, porque es que lo increíble para mí esto, quiero tocar 2 temas. Primero, lo de los estorbos públicos, pero la realidad es que, como bien tú dices, yo en algún momento trabajé con diversos aspectos de esto. Y es que es un proyecto casi imposible bajo el sistema que hay actual y lo tratan de liberalizar. Pero miren, nada más el proceso de envío de cartas, que todavía es por correo certificado con acuse de recibo, con 14, como 12, 13, 14 notificaciones. Cada vez que se falla algo hay que comenzar el proceso de nuevo porque estamos hablando de un interés propietario. La realidad es que en Puerto Rico, de la forma que se ha trabajado, este asunto nunca ha funcionado. Pero peor aún es el approach y la insistencia que tenemos de tratar de resolver todos los problemas con un incentivo contributivo, cuando sabemos que en la mayoría de los casos de los incentivos que ha otorgado Puerto Rico no se han logrado los objetivos. ¿Por qué no se han logrado los objetivos? Porque el problema nunca fue contributivo, el problema fueron otros aspectos económicos, que son los costos de operación en Puerto Rico, y número 2, burocráticos, que el proceso ahoga a cualquiera y nadie se quiere someter a una serie de proyectos, independientemente que a largo plazo podrían dejar dinero, por la incertidumbre que hay, por la cantidad de trabas que hay, etcétera, etcétera. Miren, la gente se cree que si tú vas a desarrollar aquí una finca y vas a sacar unos solares, que todo es sencillo, que es ir y pedir un permiso. No, si te exigen hasta te quitan parte de la propiedad para que pongas parques, no te compensan, te ponen un montón de requisitos y gastos, y cuando tú empiezas el proyecto ya tú estás tan atrás que hay que cuestionarse si vale la pena o no. Y ese es el problema. En Puerto Rico el issue nunca ha sido meramente contributivo. El issue en Puerto Rico, igual que con los médicos, no era contributivo ni era de subirle el salario nada más, eran las condiciones que no cambiaron. Es increíble, porque te interrumpo porque ahorita tenemos 7 minutos, pero sí, Keren y Mario, esto es increíble, o sea, no pueden conformarse con decir, mire, una vez está declarado estorbo público, se acabó, y para adelante, metan mano, construyan la casa y se acabó. No, hay que hacer estudios del estudio, certificado de necesidad y de conveniencia. ¡Locura! Mira, Luis, buenas tardes a los compañeros, los que están en sintonía. La realidad es que esto está, tú te acuerdas de la frase de la paz en la paz con la paz, tú sabes. Sí, la paz en la paz, sí, esto está algo así, ¿sabes? El estudio, para llegar al final, que esto es un laberinto legal. La realidad es que esta situación es un laberinto legal, también tiene un mercado especulativo, y tiene un problema, porque además del proceso burocrático que estaba hablando Gregorio, es costoso el proceso. Además de que no estamos viendo los derechos de los dueños privados.
¿Sabe? Esto hay que entrar en un proceso legal donde hay que buscar esos dueños. Muchas veces aparecen en el camino, ya tú tenías un inversionista identificado y los recursos municipales son limitados. A eso súmale, y yo no sé si ustedes recuerdan, la ley 182 del 2024, que detuvo precisamente estos proyectos porque la Junta de Control Fiscal, que bien tú la trajiste ahorita, dijo, mira, esto a mí no me va a ayudar a cuadrar caja. Por lo tanto, vamos a tratar esto de otra manera. Y aunque esto tiene buena intención, porque la realidad es que cuando uno camina por los pueblos ve tantas casas abandonadas, sobre todo en los cascos urbanos, que puede utilizarse bien para negocios o para vivienda asequible que hace falta, muchas veces cuando tú lo das al mejor postor inversionista para que haga vivienda asequible, muchas veces no termina haciendo vivienda asequible porque ha pasado por tanto gasto legal y tanto proceso burocrático que no terminamos en lo que se supone que era. Y recuerda, el margen de ganancia, ¿ok? El margen de ganancia es mínimo en lo que es vivienda asequible. Por lo tanto, si se te va en estudio y si se te va en el proceso de lo que es la expropiación y prepararte para eso, pues olvídate, nunca acabamos. Mario, esto es una locura. Le quieren poner a los hospitales también límite de pacientes a las enfermeras. Hay otra locura que está por ahí corriendo de Georgie Navarro, que es la licencia por paternidad, que aplicaría al 82% de los patronos de Puerto Rico, que son el sector privado, y que costaría 35 millones de billetes a costa del bolsillo del sector privado, que ya está fastidiado. Mario, sí. No hay quien nos salve. Somos el socialismo perfecto. Sí, lo de Georgie Navarro, pero eso es un populismo en extremo, tipo Evita Perón, cuando los años aquellos donde el despilfarro y cuánto beneficio había se daba y todo era en perjuicio de la empresa privada y del gobierno mismo, porque los gastos eran exorbitantes. Pero creo que el proyecto dice que tiene que estar casado, pero mira, el propósito de la licencia por maternidad, que es hacia la mujer, es porque la mujer al haber pasado por un embarazo y luego por un parto, su cuerpo está frágil y entonces necesita unos días para recuperar y volver a estar en la normalidad biológica, ¿verdad?, de su cuerpo, para entonces poder ser productiva laboralmente. Digo, si es que trabaja, si no, tener ya una normalidad en los quehaceres diarios. Pero ese es el propósito, pero no para el varón. Y el propósito también que amamante al niño. Exacto. Y que establezca esa relación de calor humano de madre e hijo. Esa es la licencia. Eso se puede entender. Ese es el propósito, pero imagínate que los dos estén casados y trabajen en la misma empresa. Entonces vas a tener a dos empleados con licencia por maternidad cuando con uno es suficiente, porque es una pareja, un matrimonio con uno es suficiente. Además el padre si tiene la custodia de los hijos, que los hijos viven con él, el padre lo que no tiene que buscar una licencia por maternidad, porque el propósito de esa licencia es para la mujer que ha estado embarazada y ha dado a luz, ha alumbrado a su hijo. Él tiene el derecho de tomar los días por licencia por enfermedad, porque la ley provee para eso también. O sea que yo creo que este proyecto para mí es totalmente innecesario. Hay cosas que en lo laboral, y yo soy liberal en los asuntos laborales, yo fui secretario de una unión obrera y yo negocié 3 convenios colectivos, pero hay legislación o proyectos de esta naturaleza que no tienen sentido. Bueno, es la cuestión esta, a mí me voló la cabeza. La que salud tiene que tener también un plan para evitar el calentamiento global y el calentamiento de la gente. Esa es la ridiculez más grande del mundo. Para atender las olas de calor. Fíjense que el titular no dice atender a los que están deshidratados o los que... No, las olas de calor. ¿Qué diablo se va a hacer? O sea, ¿qué diablo vamos a hacer? Pero, es que vivimos en un infantilismo tan grande. Luis, lo triste no es nada más eso, es que
cogiendo rapidito, que sé que tenemos que ir a pausa ya mismo, pero cogiendo rápido el ejemplo de los cascos urbanos. Aquí alguien se cree de verdad que los cascos urbanos están vacíos y las propiedades están así, nada más porque no hay disponibilidad de vivienda. No, es que no hay facilidades para que la gente se sienta cómoda viviendo. No hay seguridad, no hay sitio donde hacer ciertas compras, no hay estacionamiento. O sea, resumir, decir que el problema se resuelve creando mayor vivienda nada más, es un error. No estamos atacando aquellas cosas que son los problemas fundamentales que si lo hiciéramos se encargarían de los otros problemas o de las consecuencias de esos problemas. Antes de echarnos encima los problemas de primer mundo, de combatir, de hacer una inversión sustancial para el calentamiento global, lo primero que hay que hacer es asegurarse que va a haber luz en todos los hospitales, que no hay luz en todos los hospitales todo el tiempo. O sea, de nuevo, yo entiendo el interés de uno querer hacer planes y hacer anuncios grandiosos que parezcan que se están haciendo muchas cosas, pero en Puerto Rico estamos con unos problemas todavía básicos que si no se resuelven, todo lo demás va a fracasar también. Es que, como les digo, a nosotros nos dañaron la chola. Nos dañaron la chola. Nosotros estamos ya adoctrinados en el socialismo hasta el eje y no podemos pensar fuera de la caja. Si el gobierno no mete la cuchara, no estamos tranquilos. Entonces nos pasamos quejando continuamente del gobierno, pero queremos que el gobierno esté en todo. Es locura. Vamos a hacer la pausa y cuando... vamos a coger todas las notas una por una, pero en la elección de islamista extranjero Zohran Mamdani como candidato a la alcaldía de Nueva York, que es criaturita de Alexandria Ocasio-Cortez, obviamente tiene que abrirle los ojos a todos los estadistas. La alcaldía de Nueva York es un portaaviones de contratos, de empleo, de exposición. Todos estos legisladores, incluyendo el congresista, incluyendo a Delia Ramírez, el Chuy García, los 40 y pico, 50 y pico, que son lo que se llaman los squad, son gente que están al servicio de Alexandria Ocasio-Cortez y de Bernie Sanders y que abogan por la independencia del socialismo en Puerto Rico. A eso hay que añadirle el que el PIB le vota en contra de la resolución de Tomás Rivera Schatz para sacar a la Junta. La gobernadora, por su parte, dice que está trabajando a la Junta para sacar a la Junta. O sea, y todas estas notas están todas hilvanadas. Yo creo que el mensaje es: el movimiento estadista no tiene el menor interés en avanzar la estadidad, en dedicarle los millones, los recursos, la estructura, el personal para poder contrarrestar todo esto. Y mientras tanto estamos ahí. Así que empezamos contigo, Keren. Sí, mira, es curioso, Luis, cuando tú ves lo que ocurrió en el 2001, el famoso, ¿verdad? El 11 de septiembre, y la animosidad que había en contra de la comunidad musulmana, y ver ahora tener un candidato para la alcaldía de Nueva York demócrata. O sea, ¿cuánto puede cambiar una generación lo que es la percepción política? Ahora, Mamdani, aunque él hace solamente 7 años es ciudadano americano, él ya era legislador de la Asamblea Estatal desde el 2021. Y es curioso cómo él hace su campaña con lo que se llama... No, pero él primero se hace ciudadano en exacto, el 18. Exacto. Y entonces es ya legislador a los 2 años. Exacto, o sea, que viene de una trayectoria política, pero tampoco es que él era una estrella. O sea, él hace su campaña con este famoso eslogan, el Pie in the Sky, que eso, ¿verdad? Es una frase que quiere decir que no puedes lograr el sueño americano, eso es solamente para un grupito, tú no lo puedes alcanzar. Entonces, él hace campaña promoviendo lo que no es de él. Y te explico. Él quiere congelar la renta.
él quiere transporte gratuito, él quiere cuidado de niños públicos, o sea, supermercados públicos. Sí, exacto, todo lo del socialismo y la manera como él llega, que es por el sistema de votación que ellos tienen, porque no es que él tenía todo, ¿verdad? Que fue una victoria arrolladora, o sea, cómo viene de un escándalo y él pues logra, por ejemplo, el grupo que más él pudo impactar fueron los menores de 45 años con un 52% de seguidores, pero fue con una campaña puramente progresista del ala izquierda de lo que es dentro del Partido Demócrata, y sería el primer alcalde musulmán de ganar y el más joven en 100 años, pero hay algo que quizás no le beneficia y es que él ha sido demasiado de radical, por ejemplo, utilizando la frase globalized intifada, y hay muchísima gente que son los swing voters, que no sé ahora con esta situación entre Irán, Estados Unidos, no sabemos si finalmente puede haber ataques de los que se llaman los lone wolf o las células terroristas que han estado durmientes y puedan entonces despertar ese sentimiento patrio en esos swinger voters. Y irse en contra de los flotantes. Los flotantes, exacto, sí, gracias, de Mamdani. Sí. ¿Quién? ¿Yo? Sí. Sí. Perdón, no oí bien. Mira, Luis, hay algo, y para entender el presente, tanto en historia como en psicología, hay que entender, hay que conocer el pasado. Barack Obama en su primer año, no me acuerdo si fue en su primer año o el segundo año de su presidencia, él va a Egipto y en la Universidad del Cairo él da un discurso y entre las cosas que dice es que Estados Unidos es musulmán también. O sea, y yo creo que en parte él no estaba lejos de la realidad. Estados Unidos es musulmán, Estados Unidos es judío, Estados Unidos es África, Estados Unidos es... hay 2 millones latino, Estados Unidos es asiático, Estados Unidos es todo. Y después entonces hace como, creo que fue hace 4 años, ¿verdad? Si no me equivoco, dos legisladoras musulmanas, 2 congresistas fueron elegidas por los demócratas que están ahí. Y entonces cuando tú ves a esta persona que sale de momento, lo que tiene son 30 y pico de años, y el New York Times reporta hoy que casi el 20% de los judíos votó por él, pues entonces es una cosa que, o sea, él es un fenómeno que hay que analizar más profundamente, porque eso que acaba de decir Kelme, de las cosas que él prometió, pues en cierta medida es un populismo, pero en Nueva York hay una necesidad tremenda de vivienda y entonces no es la primera vez que se busca controlar los costos de las rentas. Cuando el Está bien, alcalde... pero eso existía aquí, la ley de alquiler es razonable. Cuando Robert Koch, el alcalde en la década del 70, se pasaron ordenanzas municipales para controlar los precios de la renta porque ya la gente no tenía el ingreso suficiente para pagar unas rentas tan altas. Y en Nueva York hay mucha gente, en Manhattan no tanto, pero en Brooklyn, en Queens, en el Bronx, que si tú le subes la renta, eso los trastocaría, pero brutalmente. Déjame traerle los números ayer. El 70% de los hispanos votó en contra de Mamdani. Los hispanos no quieren a Mamdani. Los blancos votaron por Mamdani. Los afroamericanos votaron 80% en contra de Mamdani. Los asiáticos, que incluye obviamente musulmanes de Malasia, de todo eso, votaron 60% con Mamdani. Y otras razas, que son los árabes, distintos islamistas de distintas naciones africanos, votaron por Mamdani. Así que ya lo saben, esa es la situación, pero aquí hay una realidad, y es el tesoro, el botín del corsario, es el tesoro de Nueva York, que ya mismo te la voy a dar en esto, Gregorio.
Mira, Luis, lo que pasa es lo siguiente, yo creo que es evidente que hay un sector del sector grande del Partido Demócrata que no ha aprendido las lecciones de las últimas elecciones, número uno. Número dos, yo creo que esa división demográfica que tú haces es consistente con la nueva realidad que tiene el partido, que es... Y déjame darte este detalle, el presupuesto de Nueva York es 107 millones de dólares. No. 107 mil millones de dólares, comparado al de Puerto Rico consolidado, que es 32 mil millones. Pero fíjate ¿Ok? que yo creo que lo que estás viendo es que supuestamente estas medidas socialistas a quien se supone que vayan dirigidas, ¿verdad? Es a atraer el voto precisamente de esos grupos que le votaron en contra. Pero ¿y por qué? ¿Cuál es la pregunta entonces? ¿Por qué? Si estos son los grupos a quienes teóricamente irían dirigidos estas medidas, ¿por qué le votan en contra? Porque ese es el problema que ha tenido el Partido Demócrata, que no se ha dado cuenta que las personas que están promoviendo esto no son la gente que supuestamente se beneficiaría, los latinos, los afroamericanos y otros sectores que han vivido el socialismo o han vivido propuestas adicionales, saben el costo al final del camino de esto y lo han vivido en carne propia. Aquí lo que hay es un grupo de personas que están insistiendo en una política filosófica, académica o puramente abstracta, quienes verdaderamente han llevado al partido, al wokismo, a una serie de medidas que no van acorde con la idiosincrasia de los Estados Unidos, y yo creo que este es un ejemplo de que vamos en ese camino y de que evidentemente esos grupos que incluyen a Bernie Sanders, a AOC, pues están posicionándose y aparentemente son el grupo que eventualmente está en la mejor posición para ser los candidatos, el oficialismo del Partido Demócrata, al menos de cara a los midterms. Ellos van a ser la cara del partido. Yo creo que les va a hacer daño, que ya ha habido un rechazo, que incluso Biden lo sufrió con la gente trabajadora. Lo sufrieron en estas elecciones y también lo sufrieron en las elecciones anteriores, aun cuando habían ganado. Así que si sigue ese desenfoque y ese afán de cosas esotéricas y no estar pensando en lo que la gente verdaderamente necesita y quiere, pues entonces hay un problema serio entre el liderato y la base. Pero yo quiero que ustedes me están evadiendo el punto. El punto no es si eso afecta o no afecta a los demócratas allá. El punto es si los independentistas ganan control de los 110 billones de presupuesto que tiene Nueva York. Eso es Barberito 2.0. Ustedes se pueden imaginar la fuerza que eso le va a dar a Alexandria Ocasio-Cortez, a Nidia Velázquez y a todos el Power for Puerto Rico y todos esos que están empujando al gobierno de Trump para que nos lleve a la independencia. Porque es un presupuesto que no es solamente 110 mil millones o en un año, es 4 años que va a estar ahí, ¿no? Les doy un ejemplo. Soros mete en Puerto Rico porque la líder, la que reparte el bacalao, es independentista, cerca de 20 mil millones a través de distintos medios. Y obviamente esos, incluyendo el Centro de Periodismo Investigativo, incluyendo el Centro de la Nueva Economía, incluyendo Espacios Abiertos y cuanta madre hay. Eso es un solo donante con unos milloncitos ahí. Imagínense, sin contar todas las NGO que hay en Puerto Rico que cogen millones y que mantienen independentistas en la nómina. Todo eso está ahí. Ahora imagínense Nueva York. Yo quiero saber qué diablos está haciendo el PNP para contrabalancear en recursos económicamente eso. Mira, aquí se están repartiendo el micrófono. No, mira, Luis, esto es bien sencillo. Nosotros llevamos... Yo quiero saber, dígame, o sea... ¿O es que nos rendimos y le entregamos esto a la República y se acabó? No. Lo primero es esto. Estamos claros, yo estoy de acuerdo. Luis, llevamos años en este programa diciendo que el independentismo en Puerto Rico dejó básicamente su lucha directa aquí y que la trasladó a los estados.
y que ha sido muy efectivo, ha sido más efectivo que nosotros en su estrategia. Eso yo creo que está claro y yo estoy de acuerdo contigo. Lamentablemente hay una fragmentación en estrategia a nivel nacional del movimiento estadista que le ha impedido ser efectivo. Hay movimientos buenos. Pero es que los partidos políticos nacionales no tienen aquí recursos. Ni el Partido Republicano que preside Jennifer González o preside Ángel Cintrón, ni el Partido Demócrata que preside Dávila Perna tienen dinero o recursos o personal para contrarrestar esto. Esto tiene que ser oficialidad contra oficialidad. No, pero estamos claros y precisamente eso voy. Yo creo que lo que demostraron las estadísticas que tú enviaste es que hay la posibilidad de hacerlo, porque fíjate que los latinos, que incluye a los puertorriqueños, están en contra. O sea que hay espacio para entrar a hacerlo, pero yo estoy de acuerdo. O sea, el gobierno de Puerto Rico tiene un mandato. La política pública de Puerto Rico, no solo por el voto de la gente, sino por ley, es la estadidad, y eso permite una inversión sustancial para ejercerlo en todos los foros y no es meramente ir al Congreso exclusivamente. Yo estoy de acuerdo contigo, ese es uno de los defectos grandes que hemos tenido y fue una de las cosas que le costó el gobierno al pasado gobernador, que fue sumamente tímido hacerlo, y que siempre ha habido la expectativa, o por lo menos había la expectativa de que la gobernadora estaba mucho más abierta a la inversión en los estados y a nivel nacional de esto, y yo espero, y yo estoy de acuerdo contigo, si esa inversión del gobierno no da en proteger, no es promover lo que nosotros querramos, en proteger la voluntad del pueblo de Puerto Rico, pues estamos en problema del movimiento estadista, y nos quedaremos déjame decirle, filosófico. Déjeme ponerlo, ustedes están en el terreno, ustedes cogen los tiros, yo lo entiendo. O sea, yo no voy a ponerlos a ustedes en una posición comprometedora, porque aquí el que doy el fuete soy yo. Yo lo entiendo, pues yo no tengo nada que perder. Ahora, pónganlo desde el punto de vista positivo. ¿No sería lógico que si es un gobierno estadista, descolonizador, que tiene 4 mandatos para llevarnos a la estadidad y que hizo una campaña en contra de la separación, que de ese presupuesto consolidado de 32,000 millones separe 100 o 200 millones para la lucha de los derechos civiles de Puerto Rico y para contrarrestar todos estos títeres que tratan de imponernos su fórmula desde allá? Yo creo que se cae de la mata. De hecho, ustedes dirán, ¿y la Junta? No, la Junta no se puede meter con eso porque es el ejercicio de la libre determinación. ¿Y sale de dónde sale? ¿Hay cuántas agencias? 100 agencias. Cada agencia me tiene que dar el 5% de su presupuesto. Ah, no sabemos que... Ustedes breguen con el asunto y después acá disponemos. ¿Ustedes no creen que eso es lógico, claro, prudente y razonable y totalmente necesario? Claro. Mira, Luis, nosotros, si esto ocurriera, de que ellos se apoderaran, o sea, esta ala socialista se apoderara de Nueva York, nosotros vamos a tener a un Melissa Mark Viverito 2.0 desde allá, y inyectando dinero a las causas ideológicas de izquierda en Puerto Rico. Yo incluso he sugerido que se pueda abrir una secretaría de asuntos ideológicos aquí en Puerto Rico y trabajar. Yo sé que hay mucha gente que pues Trump no es santo de su devoción, pero hay que aprovechar que el Ejecutivo ahora mismo tiene una líder republicana y que tenemos un Ejecutivo republicano y Cámara y Senado republicano. Y eso abre unas puertas. El problema es que nosotros tenemos que ir allí a educar y a convencer de por qué es peligroso que Puerto Rico sea una república. Ese es el problema que tenemos, y esto es con ambos partidos nacionales, porque ya nos hemos acostumbrado o se ha visto a Puerto Rico como hipotecado y pasa a un tema de segunda mesa, pero cuando nosotros nos sentamos y le explicamos, porque yo he estado en innumerables ocasiones allá en el Congreso, entonces ellos entienden a nivel de seguridad nacional, a nivel de lo que es la milicia, a nivel de la economía incluso, que hay muchas falacias acerca de la economía. Y Puerto Rico da muchísimo más muchas veces de cuando vemos, ¿verdad? A nivel de incentivos o a nivel de lo que Puerto Rico aporta, hay un balance precioso en cuanto a la economía, que otro día lo podemos hablar. Mario. Sí, mira, Luis, lo primero que hay que plantear, porque estamos aquí, a veces parecemos que estamos en
en la Edad Media, contando cuántos ángeles caben en la punta de un alfiler. Y es que hay que reconocer que el PNP no es un partido ideológico. El PNP es un partido, como el Partido Popular, que son partidos de propuestas programáticas, pero no son partidos ideológicos. Luis. Pero se pintan y hacen campaña como partido ideológico. Sí, pero la mona, aunque se vista de seda, mona se queda. ¿Qué ha pasado después de las elecciones, donde la estadidad sacó casi un 59%? No se ha hecho nada. Entonces, ¿qué pasa? Es como tú dices, hay que crear un fondo del presupuesto, asignar un dinero para ejecutar lo que el casi 60%, 59% de los votos por la estadidad en el plebiscito, porque mira, el gobierno, y no solamente el gobierno de Puerto Rico, el gobierno federal y los gobiernos de los estados han asignado dinero para que las minorías conquisten derechos y los conserven. Negros, hispanos, mujeres, y lo último es el grupo LGBT. Muy bien, y eso también se da en Puerto Rico. Muy bien que se asigne dinero para proteger los derechos y la conquista de derechos de esos grupos. Muy bien, pues así mismo debería hacerse para, en el caso de Puerto Rico, que todos los ciudadanos americanos que vivimos en Puerto Rico tengamos los mismos derechos que los ciudadanos americanos que viven en los estados. Es cuestión de la igualdad. Según se ha asignado dinero para que esos grupos que acabo de mencionar alcancen la igualdad política en la sociedad donde viven, así debe hacer el gobierno de Puerto Rico con los ciudadanos americanos, que alcancemos la igualdad política en esta sociedad y en esta jurisdicción que se llama Puerto Rico. Pero yo les tengo que decir algo, que es lo que yo estoy percibiendo. La mecha está a punto de acabarse. Los estadistas estamos hartos de este cuento. Ferré dedicó 0 dinero al estatus. Romero dedicó, fuera del estudio de Breakthrough from Colonialism, que fue con una propuesta federal, 0 dinero al estatus. Pedro Rosselló, 0 dinero al estatus. Luis Fortuño, 0 dinero al estatus. Ricardo Rosselló, 0 dinero al estatus. Wanda Vázquez, 0 dinero al estatus. Pedro Pierluisi, 0 dinero al estatus. Jennifer González, 0 dinero al estatus. Todos corrieron con la consigna de la estadidad ahora, que hay que detener el independentismo, hay que detener esto. Y noto en la calle un hartazgo de los estadistas que están diciendo, se acabó, no le vuelvo a dar el voto. Mejor los derroto y que se desaparezcan y se crea un partido verdaderamente descolonizador. Si el PNP no está oyendo la calle, están ciegos, sordos y totalmente mudos. Correcto. Se los digo ahí. O sea, el electorado estadista va a pasar la factura en el 28. Mira, Luis, yo coincido contigo en que hay, en términos estrictamente ideológicos, en este momento hay insatisfacción precisamente por lo que tú dices, es que sabemos, no basta con hacer 1 o 2 actividades al año en Washington, y no basta atender y atacar Washington exclusivamente, porque es que creo que hasta cierta medida es tratar de trasladar la experiencia política de Puerto Rico a Estados Unidos a nivel nacional, cuando la realidad es que son dos sistemas totalmente distintos, electorales, políticos, hay idiosincrasias distintas, regionalismo, hay un montón de otras consideraciones, y por lo tanto, por la magnitud del problema, por la cantidad de candidatos, por la cantidad de gente envuelta, requiere una inversión que trasciende las visitas que se hacen, que son muy buenas. Yo participo y que yo sé que todo el mundo de buena fe va, pero la realidad de esto es un problema que hay que ser estratégico. Número 1, tiene que haber un plan estratégico, y número 2, hay que tirarle dinero, y que quizás en el pasado algunos gobernadores tuvieron la excusa de que, pues mira, tenemos un Tribunal Supremo que es popular, que va a detener las cosas,
no tengo el mandato del pueblo, pues da la impresión que es algo político, aunque no lo sea, porque nosotros estamos conscientes de que es un issue de derecho. Pero yo creo que ya los últimos 3 gobiernos en Puerto Rico, que han sido estadistas los 3, no tienen excusa, porque es que esa es la política pública de Puerto Rico ya, está por voto directo y reiterado, y está por ley, por lo tanto, además de que está el Tribunal Supremo de Puerto Rico, que yo estoy seguro que no haría lo que hubiesen hecho otros tribunales, que es tratar de bloquearlo por cuestiones estrictamente políticas. Así que lo que hace falta es esa voluntad. Yo creo que el error más grande que puede cometer el partido es creerse, aunque yo sé que hay algunas medidas que se están haciendo, creerse que el tema se puede tocar livianamente por 2 años y los últimos 2 años decir que esto es debido a muerte, porque eso ya ha causado un desgaste. No, ya no es de vida o muerte, ya pasó. Mira, a través de Francisco de Jesús, a través de Marc Viverito, a través de todo lo que se está haciendo, los independentistas de Rollo Emanuel y su grupo, están penetrando todas las estructuras en Washington solitos, están corriendo solos. La única voz aquí que se oye, que tiene alguna organización pero no tiene recursos, es Ricardo Rosselló y su delegación extendida, que obviamente son dos gotitas de agua en un balde completo. Pero hay millones invertidos por el independentismo a través de sus organizaciones sin fines de lucro, a través de sus sindicatos, a través de sus políticos en Nueva York, millones dedicados a convencer a Trump que haga una loquera como decir que se va a anexar a Groenlandia y decir vamos a llevar a Puerto Rico a la independencia. Y se los digo, el día que Trump mencione eso, colapsa Puerto Rico al instante. Al instante. JetBlue, Spirit y Frontier van a tener que poner vuelos cada 15 minutos. ¿Ok? Y nada, y no hay urgencia, porque todo el mundo está entretenido con el lío de lo que es recursos naturales y nada, el chismecito. Pero Luis, tú mencionaste a Emanueli. Esa cuestión de la orden ejecutiva, eso fue un fiasco. Y entonces buscar a Donald Trump, buscar a Donald Trump para que Donald Trump los rescate ideológicamente. O sea, esa orden ejecutiva, ese fiasco. Está subestimándolo. Ese fiasco, esa orden ejecutiva tenía un solo propósito: buscar atención y buscar pauta para que fuera un tema a nivel nacional, que lo fue. Pero nadie le hizo caso. Aquí fue un Perdóname, tú no lo sabes. Yo sé cómo están operando en el Congreso. Bueno, yo lo sé, porque yo sigo el tema. Pero Luis, el Congreso son 535 personas. Bueno, y en la administración, perdóname. Ellos tienen acceso a un grupo pequeño de los congresistas. Esos congresistas que puedan influir en los demás. El Congreso de los Estados Unidos es extremadamente diverso, extremadamente burocrático. O sea, no es así de fácil. Hay un grupo que se llama Demócratas Socialistas de América. Ahí está esta muchacha Alexandra Ocasio-Cortez, está Bernie Sanders, y creo que están estas 2 muchachas, las musulmanas, que son congresistas. Y la mayoría de los miembros de ese partido. ¿Sabes cuánto tiene el grupo del Squad? ¿El grupo de qué? Se llama Squad. ¿Qué? Squad, la escuadra. Ajá. ¿Sabes cuántos ya hay apuntados? Ajá. Ok, lo que se llaman Progressives, de Alexandria Ocasio-Cortez y de Bernie Sanders. Ajá. 75 de 435. Bueno, pero Okay. vamos a ver sí. Pero lo que pasa es que están haciendo alianzas también con los conservadores republicanos que no quieren a Puerto Rico Estado. O sea, tú estás especulando. Esto hay que enfrentarlo y hay que enfrentarlo con recursos. Y cuando vengan a ver, se acabó. Too little, too late. Recuerden, la historia se acelera y solamente requieren un detonante como fue la caída del muro para acelerar todo lo demás. Una vez tú entras en la vorágine de la descolonización, you're not coming back. Si no están los topos a tu favor. Y eso es lo que está pasando. Ellos, un rotito en la represa, empieza con el chojito, empieza gotita a gotita, hasta que rompe.
Sí, Y una vez rompe es incontenible. y por eso mismo, Luis, es que se inventaron, ¿te acuerdas el memorándum, aquel que se inventaron, que supuestamente Sí. había salido de Casablanca? Lo que ellos están es provocando, ellos saben. Ellos saben, ellos lo que quieren es desestabilizar. Y yo creo que ahí es donde entra la importancia y la relevancia de los partidos nacionales aquí en Puerto Rico y cuántos puertorriqueños puedan mover en los estados. Tanto el Partido Demócrata como el ¿Pero Partido con Republicano. qué? ¿Con Bueno, qué quieren? Bueno, pues es ¿Tú que crees tienen que que el mover Partido los Rep- grassroots aquí y recoger dinero Pero qué y moverse grassroots allá. aquí, si aquí está todo el mundo pelado, ¿quieren? Bueno, ¿Quién? pero hay gente que quiere aportar y aquí es donde ¿Cuánto? entonces entra Sí, los lo que partidos aportan a es cuando moverse. vienen los políticos que pasan el cepillo y le dan para la campaña política. Eso no es aportar. Bueno, no, pero hay maneras de hacerlo y yo creo que ahí es donde entra la relevancia de los partidos aquí. El problema de ustedes es que no están pensando dentro de la cajita. Ese es el problema. Es que sin, ¿Ok? sin dinero, y en eso yo estoy de acuerdo contigo, Luis, ¿sabes? Bueno, pues, sin, ¿quién sin- puede sin aportar dinero el no se dinero? puede hacer, pero hay que ser estratégico, hay que recoger Bueno, pues, dinero yo para la coincido, causa, pero hay que moverse allá a los Pero es estados. que el dinero tiene que salir del gobierno. La estadidad es política pública de este gobierno. Exacto, la igualdad Sí. política O sea, es pero política es que pública. dinero son tiene varios que salir del frentes que hay que gobierno. hacer. ¿Para qué tienes el poder? Oye, a los independentistas y a los populares no les tiembla el pulso en gastar lo que tengan que gastar para hacer lo que tengan que hacer. Es lo pero, o sea, y este evento, esta serie de noticias, lo que nos lleva precisamente es a discutir un tema que debiera tener la más alta prioridad en las esferas del PNP y no las tiene, porque el PNP es un partido que está adoctrinado, educado, formateado, como dice Mario, para administrar y mantener la colonia. El día que se administre y se mantenga la colonia, se acaba el PNP y el Partido Popular porque no sirven, son partidos coloniales. Entonces tendrán que ser demócratas o republicanos. Ambos partidos son un vivo ejemplo de lo que aquel líder obrero de hace décadas, en el siglo pasado, Joaquín Becerril, decía: en política todo es cuestión de comida. Y lo estamos viendo. Comida, exacto. La barriga, los barrigones, lo que Muñoz les llama los barrigones. Voy a hacer la pausa. Esto sale esta tarde en PBS, publicado en la página digital. El jefe de presupuesto federal acudió hoy al Senado a defender una disposición que está pidiendo Trump, que se llama la ley de rescisión. Es decir, le está pidiendo, ya la Cámara la aprobó, por cierto, le está pidiendo al Congreso que le delegue, que le otorgue la facultad a la presidencia de cancelar apropiaciones de fondos o asignaciones de fondos ya asignados por el Congreso. Fondos que la presidencia entienda son superfluos, innecesarios o que constituyen fraude. Es decir, que el poder de la bolsa que le corresponde al Congreso se le delegue al presidente. Y eso incluiría ayuda extranjera, 900 millones asignados a sanidad mundial, 1 billón asignado a UNICEF, los fondos de la televisión pública, la PBS, y otra serie, aquí es donde está la cláusula, otra serie de asignaciones y programas que entienda el presidente que hay que echar para atrás. O sea, esto no es un veto de línea, porque el veto de línea requiere que el presidente vete a un presupuesto que ha sido presentado pero no aprobado. Esto, para todos los efectos prácticos, es un veto, ¿verdad?, englobado después de aprobarse el presupuesto. Y ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Todo. Nosotros tenemos cerca de 16,000 millones de dólares todavía en rescoldo en energía eléctrica para reconstrucción de la red y otros billones más adicionales en programas de vivienda, reconstrucción y asistencia que se pueden ir por el sifón. ¿Ustedes han escuchado discusión de este tema en el día de hoy? Aquí en Puerto Rico eso no se está discutiendo y es un tema
peligroso para nosotros que ahora mismo se acaba de aprobar un presupuesto balanceado, que precisamente es una de las razones de las que se está celebrando, que por fin tenemos un presupuesto balanceado que fue aprobado por la Junta de Control Fiscal, pero ese balance se puede perder fácilmente con esta disposición del Ejecutivo, y si ellos no ven la importancia que tienen ciertas partidas para la isla, yo creo que nos pondría en graves aprietos, por ejemplo en el Departamento de Educación, en Salud, en los fondos de Medicaid. Eso por lo menos aquí al momento no es lo que se ha estado discutiendo, sino todavía se está celebrando la aprobación del presupuesto balanceado. Mira, Luis, la preocupación que yo tengo con esto y esto, o sea, llega un momento donde independientemente al partido que uno favorezca, la ideología, yo soy fiel primero a la institución y a los ideales que sirven de base a la nación. Y yo creo que no solo es peligroso, obviamente, para Puerto Rico, pero yo estoy en desacuerdo que es que aprobar esto sin ningún tipo de control, básicamente sería ceder el proceso presupuestario que está diseñado de esta forma precisamente para que haya discusión amplia y que haya división de poderes y que haya representatividad del pueblo en la toma de decisiones y entregárselas básicamente al jefe de Estado como si estuviéramos en un proceso en un proceso cuasi dictatorial, y en eso yo tengo que ser justo. Yo estoy en total desacuerdo que se haga eso. Yo siempre he creído no solo en la democracia, sino en la división de poderes. Lo hemos discutido aquí cuando han habido diferencias entre las ramas entre Puerto Rico. Ese diseño no es un diseño por capricho, ese diseño responde a una lógica. Y hay que tener algo claro, o sea, el gobierno de los Estados Unidos se diseñó bajo la premisa de un Congreso que tuviese muchos poderes, porque la idea es que precisamente los cuerpos que respondían directamente al pueblo sean los que controlen muchos de los temas y no la función del Ejecutivo, que es la que es equivalente verdaderamente a la figura del rey, ¿verdad? O del líder único. Así que yo, más allá de los daños potencial y catastróficos que podría tener para Puerto Rico, no solo bajo Trump, sino bajo cualquiera que pudiese utilizarlo para manipular la política pública, yo me pongo como una cuestión estructural y como una cuestión de la estructura de gobierno democrático y republicano, que es en lo que yo creo, antes que en cualquier líder y partido. Mario. Mira, es que darle ese poder va acompañado con... Ok, el nombre es poder, pero el apellido es discrecional. O sea que él puede tener la discreción, tendrías ese poder discrecional de asignarle fondos a quien le dé la gana. Y si por ejemplo, imagínate lo que pasó con Ricky Rosselló. ¿Qué hubiera hecho él? Que después estaba al principio estaba lo más bien y después entonces esa relación pues se rompió. O sea, es un peligro. O sea, mira, yo creo que mejor que esté en las manos del Congreso y que el Congreso sea el que decida cómo se van a asignar los fondos. Bueno, lo que les digo es que andamos en tontería, gastando el tiempo en chisme y no en lo que le atañe al pueblo. Por eso es que este programa es el número 1 en la tarde, porque aquí la gente se entera de cosas que jamás serán informadas. Vamos a otra de las noticias, y esta sí tiene que ver con lo legal. El Tribunal de Apelaciones, los jueces Carlos Candelaria, Carilín Díaz y Glorián Lotti Rodríguez, protegen la identidad de fuente del periodista en el caso de difamación radicado por una persona particular contra el Canal 4, Alex Delgado y Yesenia Torres, cuando estaba Alex allá. Básicamente, este caso lo que está diciendo es, mire, no es relevante. Y como el Tribunal Supremo en el caso de Izquierdo contra Cruz del 2004 reconoció que existe un privilegio cualificado del periodista siempre y cuando hay que proteger la fuente, siempre y cuando no sea indispensable o necesario, pues básicamente el Tribunal de Apelaciones bajó conforme a lo que debe ser. O sea, para tener una
prensa vigorosa, hay que tener protegido la fuente. Claro, eso no es una regla absoluta, porque hay demasiado de difamación en Puerto Rico y demasiado de poca vergüenza, pero esto es un caso importante porque protege en cierto sentido lo que es al periodista, en este caso Alex y Yesenia, de no tener que revelar la fuente. Y anyway, el haber revelado el nombre de la fuente no cambia. Lo importante aquí es si la información que se divulgó era difamatoria o no, y se hizo con claro menosprecio de la verdad. No quién la dijo, quién no, o de dónde surgió. Pónganlo ahí. Mira, Luis, me remito al tema anterior. Yo creo que a veces nosotros en las discusiones y en el calor político y en el abanderamiento nos olvidamos de esos principios fundamentales sobre los que está construida nuestra sociedad. Y uno de ellos, independientemente de que en muchos casos sea abusado, como tú más que nadie ha denunciado, históricamente hay que protegerlo. Porque lo que a veces yo creo que en la discusión pública se olvida es que se habla mucho de derechos fundamentales, pero no se discute con frecuencia que el disfrute de uno muchas veces está condicionado a la existencia del otro. Eso quiere decir que tiene que haber un balance de los distintos y no se puede analizar uno de esos derechos independientes de los demás. Y la realidad es que una sociedad libre, independientemente que uno en un caso particular le gustaría saber la fuente o que una persona se siente indignado y quiera hacerlo, la protección, como regla general, bien tú has dicho, a la fuente es esencial, porque de lo contrario, quizás en este caso no es relevante, pero en casos de mayor envergadura, casos donde estamos hablando del ejercicio del poder público, pues entonces eso llevaría obviamente a una dictadura. Y vamos de nuevo, la democracia, nuestro sistema requiere de esa división de poder y del respeto de esos del gobierno a los derechos ciudadanos. Lo que yo sí puedo decir, y no me refiero a este caso en particular, porque sé que de las personas que está hablando son personas serias, pero mi única crítica que ha habido al periodismo puertorriqueño siempre ha sido que tienen esa posición en cuanto a el ejercicio de sus derechos, ¿verdad? Y yo los respeto y yo los respaldo, pero no tienen ningún problema en utilizar todo el mollero para evitar que esa confidencialidad, que esos privilegios los disfruten los otros. Lo utilizan muchas veces a conveniencia. Y eso es lo que ha minado muchas veces la opinión y la confianza del pueblo y del público en general, sí, en muchos de los periodistas. Una cosa es la libertad de prensa y otra el libertinaje. Y vamos a entender, el sistema legal protege la libertad de prensa y protege también lo que son las fuentes en un privilegio cualificado. El sistema de libelo y calumnia o difamación, lo que hace entonces es proteger al ciudadano del abuso de la prensa, o sea, del libertinaje. Son dos procesos totalmente distintos, dos derechos que hay que preservar, porque un país donde no hay libertad de prensa, no hay tampoco mucha variedad democrática. Cójanlo ahí. Sí, mira, yo pienso, Luis, que la importancia de este caso en cuanto a lo que es la libertad de prensa, este derecho, ¿verdad? Que sobre todo nosotros que participamos en los medios y que tenemos compañeros tan serios como lo es, por ejemplo, Alex Delgado, que ellos pues amparándose en querer llevar lo que se llama el reporte justo y verdadero, pues tienen que llegar a este tipo de casos donde pues sabes que una de las determinaciones del tribunal es que el tribunal de apelaciones no había hecho el análisis del equilibrio necesario. Ahora, yo creo que es importante nosotros analizar por qué es importante esta sentencia que bajó. O sea, no solamente, y aquí concurro con el compañero, ¿verdad? La protección constitucional, los poderes que otorga
esa validación de esa protección constitucional. También, obviamente, también tengo que concurrir también, ¿verdad?, de que se utiliza mucho el libertinaje en aras de esos procesos de reportes justos y verdaderos, pero es importante, ¿verdad?, porque refuerza la libertad la libertad de prensa, pero también alineó la doctrina local con los criterios establecidos ya, que lo mencionaste al principio, de Izquierdo versus Cruz. Y entonces lo que te da entonces una confianza para que el que está haciendo su trabajo periodístico, simplemente porque alguien se levante y traiga una simple petición y diga eso, me tienes que revelar la fuente, pues simplemente todo el mundo tiene que correr porque alguien viene e hizo una demanda. Y yo creo que establece los criterios y la doctrina y la alinea a lo que ya se había establecido con Izquierdo 2, Izquierdo versus Cruz, ¿verdad? Izquierdo 2, sí, Izquierdo versus Cruz, donde tienes ahora que hacer un análisis riguroso de lo que es la falsedad, la evidencia y el agotamiento de las fuentes, etcétera. Y eso pues brinda también una confianza de que mira, el tribunal actuó justamente y no se le abre el paso a cualquier persona que diga, mira, pues es simplemente falso, y que el tribunal sepa que ya hay una determinación, ¿verdad? Cualquier tribunal de primera instancia, apelaciones, ya hay una determinación del Tribunal Supremo donde tienes que ir a esos criterios. Y eso pues le cierra el paso también a gente que venga a hacer demandas frívolas. Sí. Y pienso que hacía falta aquí en Puerto Rico quizás aclarar esa disposición. Bueno, Luis, el caso de Izquierdo es que la protección al periodista, ¿verdad? Pues lo extendió al columnista. Aquí habemos 3 columnistas, Keren y Gregorio en el Nuevo Día y yo en el Vocero. Y ya por esa doctrina que estableció el Tribunal Supremo de Puerto Rico, en ese caso, pues entonces nosotros en cierta medida estamos protegidos. Pero hay cosas que, como tú llamas, libertinaje, que se cometen los medios en Puerto Rico, pero que lamentablemente están protegidos también por la libertad de prensa, porque aunque puedan estar cerca de la línea que divide la verdad o la opinión de lo difamatorio, pero están protegidos. Ahora, el efecto secundario de eso es que van perdiendo los medios de prensa que caigan en eso, van perdiendo la credibilidad, y de hecho... Y el poder, mucho menos ve noticiarios y ve todo eso. Exacto, y Luis, nunca en la historia de Puerto Rico se había fiscalizado la prensa hasta que tú publicaste aquel libro, La dictadura de la prensa. Ahí se empezó a cuestionar, hasta en conferencias de prensa se comenzó a cuestionar las intenciones del periodista. Años. Y eso, aunque tú no lo creas, Luis, a lo mejor tú no te das cuenta, pero tú democratizaste en ese sentido. No, el sistema no se ha democratizado. El sistema está más totalitario que nunca. Bueno, pero tú le diste voz a los que no tenían voz. Yo estoy en el exilio precisamente por el sistema totalitario. Pero la gente, por ese libro y por tu y ¿cómo se dice? Por tu discurso continuo, ha hecho que la gente sea más exigente con los medios de prensa. Y la prensa, en cierta medida, está contra la pared, porque después de ti vino lo que Ignacio Ramonet en su libro La explosión del periodismo llama el periodista ciudadano. Es el que dimos la batalla aquí hace 20 años, 25 años. Es el que coge la noticia periodística con el comentario que hace por debajo. Déjame añadirte una cosa, Mario. Ajá. No puede haber democracia en los medios si no hay variedad y hay distintas líneas editoriales. Cuando hay un monopolio total de un solo sector sobre los medios, no hay periodismo democrático. La democratización, por ejemplo, en Estados Unidos, la mayoría de los medios son liberales demócratas. Pero ¿sabes qué? Está Fox News, está News Nations, está Newsmax, y eso te cambia la dinámica porque hay un balance. El balance no es numérico. De hecho, Fox es la estación, el medio que más se oye en todo Estados Unidos, y es minoritario
entre los grupos la totalidad de medios. Pero en sí. Puerto Rico no existe un solo medio estadista. No existe, si usted mira, todos los días se torna más totalitario y con un problema. La prensa se torna más bruta. O sea, el periodismo en Puerto Rico en términos educativos y culturales es un bochorno. Son activistas políticos y eso lo hace más difícil. Sí. Pero, como te digo, esto es un tema que podemos estar todo un día sobre esto. Gracias a Keren, gracias a Mario, y ahora se va Gregorio hasta finales de julio, ¿verdad, Gregorio? Sí, Después del 25 de julio tú llegas. exactamente. Pero lo Por mandamos ahí a tú buscar. Te mandan a buscar, pero no te Ya tenemos apures. una avioneta que va a Sí, ir sí, sí. de Miami aquí a Lo recogerlo mandamos a el buscar, miércoles. Luis, no, tranquilo. Y con calma, que ya bregamos. Ya la semana que viene, Keren viene por ahí, ya buscamos sustitutos en lo que... Aquí cubrimos las vacaciones de todo el mundo. Y aquí vamos a para que estar ustedes Mario y sepan. En ese sentido, la mirilla es comunista. Ni paga, tan siquiera. Ok. Gracias a los tres, mis amigos, gracias a ustedes por sintonizarnos.